Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este estudio. Hoy pretendo no predicar, eso pretendo. Quiero hoy compartir con ustedes esta enseñanza que voy a tocar porque es tocada en Primera Tesalonicenses, desde el capítulo 1, versículo 10, luego capítulo 2, versículo 19, luego capítulo 3 y versículo 13, y luego capítulo 4 y versículo 14 en adelante. Y no pretendo al exponer públicamente, porque ya estará en las redes sociales cuando sea el momento indicado, no pretendo discutir con las teorías que haya al respecto. No pretendo tampoco ponerlos a dudar de lo que han creído. Lo que yo pretendo es decirle o compartirles lo que dice la Escritura en su contexto. Y por esta razón es que antes de entrar a analizar ya sermonariamente el capítulo 4, que estamos a tiro de piedra para empezarlo, quisiera que abran sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Capítulo 3 y versículo 13 dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y subrayo, con todos sus santos. Pero también en el capítulo 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19, leemos lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, en su venida. Pero vean ustedes que aunque se usa la palabra venida en nuestras Biblias, en los dos textos, ya son dos cosas diferentes. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y le he titulado a esta charla, no le quiero llamar sermón, no le quiero llamar predicación o prédica, no le quiero llamar mensaje, quiero llamar una charla educativa, eso espero, o de enseñanza. El regreso del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo. Repito, el regreso del Señor Jesucristo, o como se le conoce, la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, ¿es lo mismo? Y de entrada les digo, no, de ninguna manera. Son dos eventos diferentes. Aunque grandes predicadores, grandes teólogos y muchos escritores suelen confundirlo. Muchos pastores ni siquiera tocan el asunto para no confundir por un lado o por el otro lado, porque es escabroso el asunto. Es escabroso cuando no se quiere indagar. Es escabroso el asunto cuando no se quiere analizar las porciones bíblicas, cuando no se reconoce el contexto. Es decir, cuando no se analiza todo lo relacionado al asunto. Y pretendo en esta mañana darles algunos argumentos por lo cual estoy diciendo que son eventos diferentes y que no es lo mismo. Aunque muchas predicaciones lo presentan como si fuera lo mismo. Muchos predicadores, muchos pastores lanzan la exhortación de que hay que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo.
¿Pero a qué se refieren? Ciertamente en la escritura en español normalmente los mismos términos se describen igual o se traducen igual. Venida. Y posiblemente esa sea la razón por la cual hay confusión al respecto y bastante desconocimiento dentro de la iglesia, porque no se enseña, porque no se toca. Yo quiero hacerlo en virtud de que en la palabra en la que hemos basado nuestra serie sermonaria ya se ha mencionado hasta este punto 3 veces, y luego en el capítulo 4 y capítulo 5 se vuelve a mencionar. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y versículo 14 habla de la venida también. Y luego en el capítulo 5 también, por ahí un versículo. Entonces quiero tratar de marcar estas diferencias y darles los argumentos por lo cual estoy diciendo que son dos eventos diferentes. No es lo mismo. Están diferenciados por lo menos por un espacio de 7 años entre uno y el otro. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10, dice la enseñanza apostólica, dirigiéndose a los creyentes de Tesalónica y por supuesto a todos los creyentes en Jesucristo, que hay que esperar de los cielos al Hijo de Dios, o sea, al Señor Jesús. Dice, el cual resucitó de los muertos. Y enfatizo esta expresión porque dentro del seno de la iglesia de aquella época, en todas las iglesias ya, muchos falsos maestros tratando de desvirtuar o de descalificar las enseñanzas del apóstol Pablo y de los cristianos de esa época, de negar la resurrección. Por ejemplo, por ahí unos religiosos de Creta, los cretenses, decían, no hombre, vamos a comer y vamos a vivir, que total mañana moriremos, ¿no? Dale vuelo a la hilacha, total, el que no vino a esta vida, y si no vino para beber vino, pues ¿a qué vino? No, hasta hacen sus frases. Y entonces por eso se enfatiza que Jesús, que va a venir de los cielos, para hacernos ver que ya se había ido a los cielos, esto lo narra Hechos capítulo 1, pero que va a venir de los cielos, dice, el cual resucitó de entre los muertos, para afirmar la resurrección y contrarrestar la enseñanza de la reencarnación y demás filosofías que ya había dentro de las iglesias de aquella época. Dice, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Aquí, esta venida de Jesús se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Muchos teólogos, muchos pastores, muchos predicadores niegan bajo el argumento de que la palabra rapto no existe en la Biblia. Pues no existe la palabra rapto como tal, pero sí existe un término que es traducido a arrebatamiento, porque eso significa arrebatar, apresar y apoderarse de lo que es suyo. Y por eso ese término es traducido al español como arrebatamiento. Insisto, el término no existe en la Biblia, pero sí existe el término que puede ser traducido como arrebatar. Me voy explicando. No tiene caso que yo les mencione el término del que viene, porque no se trata de presunciones, se trata de argumentar. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice que Él va a venir para librar. ¿A quiénes va a librar de la ira venidera?
¿A quiénes? A los creyentes. Ese grupo de personas que han creído en Jesús y que la Biblia le llama iglesia. Entonces Jesús viene para librar a la iglesia. ¿De qué cosa? ¿De qué la va a librar? De la ira venidera. Esta expresión, la ira venidera, normalmente se refiere desde Mateo y diferentes partes de la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento, se refiere a un tiempo de ira o de violencia o de situaciones de aflicciones como nunca ha habido en la tierra. Así lo dijo Mateo capítulo 24, labios del Señor Jesucristo, boca del Señor Jesucristo, que habrá una violencia y un sufrimiento y dolor de dolores como nunca ha habido en la tierra. A esa expresión ira venidera normalmente en la Biblia se le llama la gran tribulación o la tribulación. No me voy a meter a estudiar o a analizar delante de ustedes el programa que Dios estableció para el pueblo judío y para los gentiles. Pero allá se menciona, concretamente en el libro de Daniel, que la última semana de 70 que queda, o sea, la semana número 70, es un periodo de 7 años de una expresión del anticristo. En Daniel le llaman el cuarto pequeño, el rey de rostro altivo, así le dan esos nombres al anticristo, donde él va a estar gobernando aquí en la tierra. Esa ira venidera es un juicio de Dios aquí en la tierra. No es el juicio final, porque luego también cómo se confunde con el juicio final. Y esta expresión de la ira venidera es el final del tiempo de los gentiles. Y viene el Señor Jesús a sacar a la iglesia porque va a haber una gran ira aquí en la tierra. Y Dios no quiere que su iglesia pase por esa gran ira. Jesús viene del cielo, en donde está actualmente, según Apocalipsis capítulo 5, donde se inspiran los cantos que cantamos al principio de esta tarde, el que está sentado en el trono, el gran yo soy, etc. Viene para levantar a la iglesia. También es ilustrado este acto de llevar a los suyos allí en Mateo capítulo 24, cuando dice que dos estarán moliendo y uno será tomado y otro será dejado. Algunos lo aplican también para el asunto de entrar al reino, pero es aplicable al asunto de la iglesia. También es ilustrado, déjenme usar esta expresión, cuando Jesús cuenta la historia de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Las que estaban preparadas con sus lámparas y las que no estaban preparadas y se durmieron. Y ya no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Bueno, no tengo el tiempo aquí para decirle toda la explicación, pero espero que aunque sea rápido me vaya pudiendo explicar para no confundirles. Entonces estoy explicando el contexto de lo que significa la ira venidera. Es una expresión que se refiere a la tribulación. Y Jesús viene para librar a la iglesia, para librar a los suyos, para librar a los creyentes y no pasen por esa expresión de ira. Hay muchas enseñanzas al respecto de que para que la iglesia sea purificada tiene que pasar por la tribulación y niegan el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, yo aquí les estoy leyendo lo que dice esta enseñanza, que Jesús va a venir para librar a la iglesia de la ira venidera. ¿Cómo la libra? Llevándola consigo, según lo narra Primera Tesalonicenses capítulo 4, que vamos a leer en este instante. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante. ¿Lo tienen? Dice:
Tampoco queremos, hermanos, ese queremos se está refiriendo a él como escritor, se está refiriendo a sus compañeros, que era Timoteo y algunos más, entre ellos también el doctor Lucas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los que han fallecido. La palabra dormir aquí viene de un término que dice que están esperando. ¿Sí? Viene de un término que dice que están aguardando, pero que pues ya saben dónde, ¿no? Es la sepultura. Tampoco queremos que ignoren acerca de los que han fallecido, permítanme usar esta expresión, para que no se entristezcan como aquellos, aquí dice como los otros, el original dice como aquellos que no tienen esperanza. Esos otros se refieren a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Por eso les aterra la muerte, porque no tienen esperanza. No significa que nosotros no la sintamos. Muchos hermanos en la fe me han dicho: pastor, tengo miedo de morir. Bueno, es que la muerte impone, pero nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza brota de lo que dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿se acuerdan que ya lo leímos en 1 Corintios 15? Si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que fallecieron en Él, a los que están reposando en Él. ¿Quién los va a traer? Dios. ¿Con quién? Con Jesús. Este texto se refiere a la segunda venida en gloria, a la segunda venida visible, pues, después de que haya pasado el tiempo de la ira, después de que haya terminado la tribulación. Dios los va a traer con Jesús a esos que se murieron creyendo en Él. ¿Sí me expliqué? No es que en ese momento van a resucitar, sino van a venir con Jesús porque ya han sido resucitados. 15. Por lo cual les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes somos nosotros que vivimos? Los que no hayamos fallecido, ¿verdad? Los que habremos quedado hasta la venida. Pero esta venida ya no es al final de la ira. Esta venida es antes de la ira. ¿Me voy explicando? Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dice, a los que han fallecido. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, aquí lo que significa es autoridad, y con trompeta de Dios, con voz de Dios, ¿verdad? Las trompetas que se mencionan son palabras que simbolizan anuncio. Recuerden que en el cielo son cosas celestiales, no materiales. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que dice: descenderá del cielo. ¿Quién descenderá del cielo? El Señor Jesús. Y los muertos en Cristo, es decir, los que fallecieron creyendo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Esta palabra arrebatados quiere decir tomados, apresados,
arrebatados. De aquí viene la idea de un rapto, porque el término quiere decir, véngase para acá. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, cuando alguien está en un restaurante y pone su bolso aquí, y llega el ladrón corriendo, y de ahí viene la palabra arrebatamiento. Recuerden ustedes que Jesús dijo que el día del hombre será, o la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo será. No hay nada que tenga que cumplirse, porque todas las señales que Él da en capítulo 24 de Mateo se han cumplido. Cuando oigan de guerras y de rumores de guerras y dice ahí pestes, pero la palabra pestes se refiere a epidemias. Y aquí vamos pasando una que acabamos de sobrevivir los que estamos aquí todavía, gracias a Dios. Y habrá terremotos, ¿verdad? Y un rey se levantará contra otro rey. Lo acabamos de ver en este año, ¿no? Con Rusia y Ucrania. Pero él dice, esténse preparados. No dice que ya es el fin. Dice que hay que perseverar. En la historia que contara el Señor Jesús de la viuda y el juez injusto, recuerdan, concluye esa historia diciendo que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque se está refiriendo a la fidelidad de los que son creyentes, de los que van a perseverar. Porque dice el Señor Jesús que se levantarán muchos engañadores, y cómo pululan hoy los engañadores, ¿no es cierto? Y que acá está el fuego del Espíritu Santo, y que no, y andan llevándose los cristianos de una iglesia a otra iglesia por esos engañadores, y que si usted da X cantidad de dinero y usted va a recibir su milagro, y etcétera, etcétera. Ustedes lo estamos viendo pues en los días actuales. Esto no es nuevo, desde el inicio de la iglesia está sucedido. ¿Recuerdan ustedes el episodio que se narra en el libro de Hechos, que cuando Simón el brujo o el mago vio cómo los discípulos echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, él dijo, yo quiero eso? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se puede comprar. Mis amados hermanos, estoy intentando narrarles estos argumentos para que nos demos cuenta que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor son eventos diferentes. Continúo leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No significa que vamos a estar siempre con el Señor en el aire, sino que vamos a estar siempre con Dios. Ahora bien, la palabra venida es traducida de por lo menos 2 o 3 términos que usa la Biblia para referirse. Uno de esos 3 términos quiere decir que va y viene. Otro de esos términos quiere decir estar en su presencia. Quiere decir también, otro de esos términos, su manifestación, la evidencia de que Dios está allí. Otra vez insisto, no quiero decirle los términos porque no se trata de presunción. Estoy diciéndole, hay por lo menos como 3 términos que los traducen en español como venida o como venir. Uno de ellos dice va y viene. Ese es un término. Otro término dice estar en la presencia de Dios, o la manifestación visible y gloriosa del Señor. Otro término es descubrir el velo,
de esos tres términos. Y esos tres términos, los traductores usaron el verbo venir para así declararlos en nuestras Biblias en español. Posiblemente esa es una de las razones de la confusión. Pero aparte de lo que les he dicho del contexto, nos enseña con claridad a qué se está refiriendo el asunto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 ya vimos que se refiere al arrebatamiento. Jesús viene para librar a la iglesia de la ira venidera. Ya le expliqué que la ira venidera se refiere a un periodo de tiempo que es conocido como la gran tribulación o la tribulación. Jesús le llama el principio de dolores, ¿se acuerdan? Aflicción como nunca ha habido en la tierra, o tribulación como nunca ha habido en la tierra. En Daniel es la última de las 70 semanas, es decir, ese espacio de tiempo que es de 7 años, y eso lo sabemos bastante bien por lo que nos dice el libro del Apocalipsis, que está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es la presentación del hombre de pecado, como le llama Pablo, como el anticristo, como le llama Juan, o el cuerno pequeño o rey altivo de rostro, como le llaman en Daniel. También le llaman el hijo de perdición, y el Apocalipsis le llama la bestia, el 666, ¿no? Entonces es el contexto de la Biblia la que nos va a diferenciar de un evento al otro evento. Y en dicho contexto, el contexto general o lejano, como le llaman los hermeneutas, y el contexto inmediato nos enseña a qué se refiere. Pero también, hermanos, les puedo decir que entre los argumentos que le estoy intentando presentar, que quizás algunos pueden decir, no estoy de acuerdo con eso, está bien, cada quien es libre de pensar como bien le parezca. Pero si nos quedamos en lo que dice la Escritura, es fácil de entender. El arrebatamiento es la llegada del Señor Jesús sin tocar la tierra. Dice 1 Tesalonicenses, en el aire, para llevar a la iglesia para que no pase por la ira que está por venir. La segunda venida del Señor Jesucristo, la manifestación, cuando todo mundo lo verá, dice la Biblia, está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, y el contexto cercano nos lo da allí. Jesús viene, dice, con todos sus santos. Donde Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 se refiere a los dos eventos, a la segunda venida y también al arrebatamiento. ¿Cómo lo distinguimos? Por el contexto cercano. ¿Qué dice el texto? Un gran problema que hay para confundir a veces al creyente, y donde teólogos y expertos también suelen confundirse entre estos eventos, es por no observar algo tan sencillo, por no observar lo que dice el texto. Y yo les estoy trayendo aquí otro argumento, que es observar lo que dice el texto, no dar por sentado lo que usted está entendiendo. ¿Me explico? Usted tiene que entender conforme lo que está observando en el texto. Luego, si usted ya es estudioso de la Biblia y que tiene un sistema o un método para analizar, sabe que va a tomar un diccionario, sabe que va a tomar una concordancia, que son herramientas de estudio bíblico, que no solamente el predicador y el experto lo puede tener, cualquier creyente que quiere invertir y ponerse y sentarse a analizar lo que dice la Biblia lo puede hacer. Cuesta,
no es barato, y más en nuestros días. Y más en nuestros días. Hoy inclusive las bibliotecas que incluyen estos libros, me refiero a bibliotecas cristianas, se pueden comprar en CDs o CDs como dicen otros, o en memorias, pero cuestan, son costosas. Entonces, hay que invertir tiempo para estudiar, para analizar lo que dice la Biblia. Hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo, hay que invertir también dinero. Los libros no son gratis. Pero si usted no quiere invertir en ese dinero, bueno, vaya asiduamente a la congregación, lea la Biblia y vea que no es tan difícil de entender si observa con cuidado. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, pero versículo 19, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, en su venida. Sí, pero ¿a qué venida se refiere? Bueno, se refiere al arrebatamiento, porque inmediatamente del arrebatamiento se abre el juicio de los cristianos, narrado en Corintios, donde dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal, es decir, ante el juicio que precedirá el Señor Jesucristo, donde todos daremos cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Segunda de los Corintios capítulo 5. Vean que cuando yo les digo, hermanos, vamos a dedicarnos a Dios, hermanos, vamos a ser obedientes, hermanos, vamos a ser más consagrados a Dios, no es porque yo quiero quitarles la alegría no, es para su bien. Finalmente usted decide lo que quiere hacer. Mire, segunda de los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿a quiénes se refiere todos nosotros? A todos los creyentes según el contexto. Que todos comparezcamos. ¿Qué es un llamado a comparecer? Ese es un término jurídico, ¿eh? ¿Qué es llamado a comparecer? Uno es llamado a declarar, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a declarar? Pues lo que hicimos. No antes de ser cristianos, sino lo que hicimos después de ser creyentes. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el término cuerpo se refiere a este cuerpo físico. Usted y yo vamos a dar cuentas. La Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. No significa que nosotros vamos a ser juzgados por ustedes. Significa que nosotros somos responsables del cuidado de ustedes como creyentes. A eso se refiere. Si hice mi trabajo o no lo hice. Usted va a ser juzgado conforme a los talentos y dones que Dios le haya dado en el servicio de su obra. Si fue fiel, si fue servicial, etcétera, etcétera. ¿Sí me voy explicando? Dijo el Señor Jesús que ni un vaso de agua dejará de tener su premio, su recompensa. La palabra premio o recompensa viene de un término que quiere decir diadema o corona, ¿verdad? Los que creemos que una de las recompensas se llama coronas de gozo, y digo los que creemos porque no todos creen eso, la deducimos de Primera Tesalonicenses capítulo 2 y ¿qué versículo? 19. ¿Qué dice Pablo sobre los creyentes de Tesalónica? ¿Qué otra corona tengo? ¿De qué otra corona me voy a poner satisfecho? No son ustedes. ¿Y cómo les llaman? Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 2:19. ¿Cómo le llaman? De gozo, ¿verdad? ¿Cuál es mi esperanza? Dice.
¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me goce? ¿O recompensa de que me goce? ¿O diadema de que me goce? ¿No lo son ustedes? ¿Y cuándo va a ser ese momento en que me voy a poner tan satisfecho? En la venida. ¿Pero cuál venida? Es en el arrebatamiento de todos los creyentes, donde pastores y donde creyentes estaremos compareciendo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, según hemos leído en 2 Corintios capítulo 5:10. Dice que es necesario. Hay otras recompensas, pero no estoy hablando de recompensas. Estoy dando argumentos para diferenciar entre un evento y otro evento que suele ser confundido. Otro argumento, hermanos. La segunda venida del Señor Jesucristo, la segunda venida en gloria, no el arrebatamiento, en la segunda venida del Señor Jesucristo será visible. Dice que todo ojo lo verá. Y la gente podrá verlo y decir: escóndanos de la ira del Cordero. Y en la enseñanza del Señor Jesús y en la enseñanza apostólica dice que muchos le pedirán a los montes: cúbranos de la ira del Cordero. ¿Sí? Se quieren esconder. Será visible. Y en las profecías del Antiguo Testamento dice que la segunda venida del Señor Jesucristo no solamente será visible por todo el mundo, sino que pondrá su pie en la tierra. En el arrebatamiento no pone su pie en la tierra, está en el aire. Y son llamados los muertos en Cristo, y los que estemos vivos y nos tocara en este momento, vamos a ser transformados. ¿A qué se refiere transformado? Que este cuerpo de muerte se ha transformado en un cuerpo que ya no necesita comer. Le llaman cuerpo incorruptible, cuerpo que ya no se marchita. Ahorita, ¿verdad? Cuando se llega a los 50, a los 60 años, según sea el caso y según sea el sexo, que nomás son dos, insisto, nada más son dos, creó Dios al hombre, mujer y hembra. Dios creó al hombre y a la mujer, si me permiten así aclararlo mejor. Con todo respeto, y aunque se exijan derechos, y aunque se exijan reconocimientos, solamente hay dos sexos. Sé que somos amenazados por decirlo así, pero tenemos que decir lo que dice la Escritura. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesucristo, no solamente todo el mundo lo verá, sino que el Señor pondrá su pie en la tierra. ¿Sí? Y les decía que en las escrituras del Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Zacarías, dice que cuando su pie toque, su planta de su pie toque la tierra en el monte de los olivos, porque de allí partió él, el monte de los olivos, dice que este monte se partirá en 4 partes. No sé cuánto tiempo llevo ya, pero hoy no traje mi reloj para marcar el tiempo. Entonces, los científicos dicen que en un futuro, ellos ponen millones de años, una gran falla que hay en África Central hará que el continente de África se separe. Y entonces dice que el mar Mediterráneo entrará en el desierto de Arabia, y todo eso. Y dice que va a ser ocasionado por un gran terremoto. Bueno, ese gran terremoto lo va a ocasionar cuando el Señor Jesús ponga su pie en la tierra y el monte de los olivos se va a partir y va a venir el agua del Mediterráneo. Y entonces se convertirá ese desierto en un vergel. El desierto es signo de muerte, de carencia, de dolor, de angustia. Pero la venida del Señor traerá vida hasta la misma tierra. Pero son otros detalles. Yo nada más le estoy argumentando que cuando es el arrebatamiento, Jesús no llega a tocar la tierra. Cuando es la segunda venida en gloria, Jesús toca, su pie toca la tierra y la tierra tiembla. ¿Sí?
Y un último argumento quizás para ir concluyendo, hermanos. La venida del Señor Jesucristo en gloria, cuando tocó su tierra, su pie de tierra, viene para darle fin al tiempo de los gentiles, enviando al lago de fuego a la bestia y al falso profeta, según lo declara el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí pueden leerlo con calma. En el capítulo 6 inicia la tribulación, es el inicio de la semana número 70, cuando se abren los sellos, etcétera. Se tocan las trompetas y las copas de la ira, dice allí. Y entonces el Señor Jesús viene, toca la tierra. Hay un evento que se llama la Guerra de Armagedón, que no tiene nada que ver con la película que van a bombardear al asteroide, nada que ver con eso, ¿verdad? Y entonces Jesús inicia su reino en gloria. Voy concluyendo. Hay mucho más, pero yo sé que ya me lleva tiempo. El arrebatamiento de la iglesia es para llevar el Señor Jesús a los que son suyos. La segunda venida del Señor Jesús viene con los suyos, viene con los que ya se llevó 7 años antes por lo menos. El arrebatamiento es antes del inicio de la tribulación. La segunda venida en gloria es después del fin de la tribulación. El arrebatamiento, viene el Señor Jesús para llevar a los suyos para juzgarlos. La segunda venida en gloria es para inaugurar su reino milenario. Hay varios eventos, ¿no? Pero estoy tratando de marcar la diferencia entre uno y otro, que es mi propósito en esta transmisión y al estar aquí reunido con ustedes. ¿Cómo los diferenciamos? Por contexto, por observación y también relación, es decir, relacionando los textos bíblicos con el resto de lo que se dice al respecto del tema. Son por lo menos 3 argumentos. Quizás usted puede decir, yo más, pastor, está bien, yo no quiero discutir. Simplemente les quise dar esta charla para que estemos impregnados del conocimiento y nadie nos engañe. Hace un tiempo les dije que hace algunos años, creo como unos 50 años, vino alguien a esta ciudad de Catemaco para enseñar en una de las congregaciones que existen todavía hoy, de que vendieran sus casas, vendieran sus propiedades y los trajeran a los pies del Señor, porque el Señor llegaba esa noche. Lo que pasó es que en ese tiempo desapareció ese Señor con toda lo que recogió de los que vendieron. Esto sucede por no estar informado, por no saber lo que dice la Biblia, por no querer leer, por no querer invertir tiempo, por no querer observar y por no querer oír lo que algunos pastores nos atrevemos a decir cuando estamos enfrente. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, y si no fuera así, Dios les bendiga en esta transmisión y ojalá haya sido de provecho para ustedes. Amén.